Hola y bienvenidos a la continuación de nuestro estudio de la carta que escribió el apóstol Pablo a los filipenses. En la introducción vimos nosotros que el apóstol Pablo está escribiendo a esa congregación en la ciudad de Filipos porque alguien es Satanás, les había robado de su gozo. Y el propósito de la carta es restaurar el gozo que tenían ellos al principio en el establecimiento de esa bonita congregación. Entonces, hermanos, se puede ver muy claramente en esta bonita carta que el cristiano debe gozarse siempre. Es lo que hemos anotado en nuestra introducción en capítulo 4, versículo 4, donde el apóstol Pablo les dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Ese tema del gozo es un tema que se ve en muchas partes de la Biblia. El Señor Jesucristo nos habló de la necesidad de gozarnos siempre. En el Evangelio de Juan, capítulo 15 y el versículo 11, Él nos dice aquí, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 11, Él dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Una pregunta. ¿Tenemos, hermanos, morando en nosotros el gozo de Cristo? ¿Estamos gozosos nosotros siempre, a todo tiempo? El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, les dice, regocijaos siempre. Es necesario regocijarnos siempre porque pertenecemos a Cristo. Y nuestro deseo siempre es el de dar a conocer al mundo al Señor Jesucristo. Y una manera para hacer esto es por esta alegría que debemos tener por la habilidad de gozarnos siempre en el Señor. Pero muchos años antes del Señor escribió el Espíritu Santo, bueno, en verdad escribió David por el Espíritu Santo, y nos dice en Salmos 16 y el versículo 11, él nos dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, fíjense bien, hay plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo. Hermanos, hay plenitud de gozo en nuestras vidas. Sigue diciendo, delicias a tu diestra para siempre. Nosotros, siendo cristianos, debemos gozarnos siempre. Pero en verdad nosotros hemos anotado que en el mundo no es muy fácil gozarnos siempre, porque tenemos un gran enemigo, y ese enemigo es Satanás. ¿Nos acordamos del gozo que teníamos cuando nos bautizamos? Espero que sí. Pero ¿dónde está ahora ese gozo? Un ejemplo de esto es David mismo en Salmo 52 y el versículo 12. Salmo 52, él nos habla del gozo que tenía. David es un hombre que como nosotros, en una ocasión y por su pecado, había dejado perdido su gozo. Pero el gozo fue restaurado cuando él se arrepintió, confesó su pecado y Dios le perdonó. Pero lo que estamos tratando de ver es que Satanás siempre quiere robarnos de nuestro gozo. Él siempre quiere robarnos del gozo que tenemos. Ese propósito suyo. Y
Satanás en verdad tiene 4, vamos a decir, ayudantes que trabajan a tiempo completo para robarnos de nuestro gozo. Los 4 ayudantes de Satanás son, número 1, las circunstancias en que estamos, en que nos hallamos. Las circunstancias son un ayudante de Satanás para robarnos de nuestro gozo. Nosotros tenemos que confesar que cuando las cosas van como viento en popa, que es fácil mantener nuestro gozo. Cuando nos está bendiciendo Dios, cuando las cosas van bien, ay, qué bonito es, qué fácil es mantener nuestro gozo. Pero cuando las circunstancias van de mal en peor, ya es difícil regocijarnos. Por ejemplo, cuando nos cae a nosotros una enfermedad grave o un parálisis, una tragedia personal o quizá una tragedia nacional, o si hemos perdido el trabajo. Hay muchas circunstancias que nos pueden robar de nuestro gozo. En el caso del apóstol Pablo, las circunstancias no le quitaron su gozo. Fíjense bien esta muy bonita historia que tenemos en Hechos capítulo 16. En capítulo 16 de Hechos, empezando con el versículo 11. Dice versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuvieses atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Imagínense, hermanos, el gozo que tenían todos ellos. Pablo, los que le acompañaban, esta mujer, su familia, el gozo, un gozo increíblemente gozoso. Pero ¿qué pasa? En el versículo 16 aconteció, lo que pasa es que Satanás empieza a trabajar. Viola el gozo. Empieza a trabajar en la vida de Pablo y los demás para quitarle su gozo. Por eso dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, versículo 18, y esto lo hacía, 17, voy a empezar en 16 una vez más. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. ¿Qué está pasando aquí? Satanás está dirigiendo a esa muchacha para robarles de su gozo. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación.
Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos, ahí está Satanás trabajando, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y prestándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rascándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. ¿Qué está pasando aquí? Satanás está tratando de robarlos de su gozo. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero, y ustedes saben la historia, a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Orando a Dios, pidiéndole a Dios su favor, no, adorando a Dios por haber sido tenidos por haberles dado la oportunidad, haberlos tenido dignos de sufrir. Entonces dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ganó Dios, ganó Pablo, ganó Silas, porque Satanás no les pudo robar de su gozo. ¿Cómo fue posible que ellos en esa situación, cómo es posible que ellos estaban adorando a Dios y cantando himnos de adoración a Dios? ¿Cómo es posible? De Filipenses vamos a aprender cómo. Vamos a aprender cómo el apóstol Pablo y Silas tenían la habilidad, a pesar de esas circunstancias tan graves, de alabar a Dios, de cantar himnos a Dios, y como nosotros también podemos reaccionar en la misma manera. El primer ayudante que Satanás tiene para robarnos de nuestro gozo es o son las circunstancias. Pero tiene otro ayudante. Este ayudante número 2 se llama la gente. La gente. En verdad, todos hemos perdido nuestro gozo por otras personas, otra gente. Lo que son, lo que dicen, lo que hacen. Es muy probable que también hemos nosotros hechos infelices a otros. Es un doble camino. Pero en verdad, el otro ayudante poderoso que tiene Satanás para robarnos de nuestro gozo es la gente. Son las otras personas que nos acompañan. Pero nosotros tenemos que vivir en este mundo. Tenemos que vivir con gente. Tenemos que trabajar con ellos. Tenemos que asociar con ellos. Y a veces no son únicamente los afuera de la iglesia. A veces los que nos roban de nuestro gozo, muchas veces, son los mismos hermanos nuestros. Cómo actúan, cómo piensan, cómo nos acusan.
Pero hermanos, no podemos aislarnos del mundo. Mucho de menos podemos aislarnos del mundo y predicar a Cristo. Tenemos que vivir con ellos. Tenemos que aprender a no perder nuestro gozo, a no dejar a que Satanás nos quite de nuestro gozo. El apóstol Pablo tuvo algunos problemas con la gente también. Acabamos de leer en Hechos capítulo 16 cómo ellos llegaron en el calabozo más adentro después de ser azotados, ¿verdad? Pero estaban cantando himnos a Dios, alabando a Dios, orando a Dios. Y luego escribe el apóstol Pablo a los mismos hermanos en Filipos, en capítulo 4, versículo 4, regocijaos siempre. Y otra vez digo, regocijaos. ¿Cómo le fue posible al apóstol Pablo? ¿Cómo le fue posible regocijarse siempre? En verdad, de esta carta, Filipenses, vamos a aprender cómo vencer sobre este otro ayudante de Satanás, que es la gente. El primer ayudante de Satanás, las circunstancias. El segundo ayudante de Satanás, la gente. Pero Satanás tiene un tercer ayudante. El tercer ayudante de Satanás son las cosas, las circunstancias, la gente y también las cosas. Sí, es verdad. Satanás usa las cosas para robarnos de nuestro gozo. El famoso presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, andaba un día en la calle con sus dos hijos y ellos quejándose y peleando entre sí. Le preguntó a alguien, ¿qué le pasa? Lo mismo respondió el presidente, como en todo el mundo. ¿Cómo es esto? Él dijo, yo tengo 3 nueces y ellos quieren 2 cada uno. Ese problema en todo el mundo. Las cosas tienen la habilidad de robarnos siempre de nuestro gozo. Tenemos que aprender a manejar las cosas y que ellos no nos manejan a nosotros. Jesucristo dijo en una ocasión, en Lucas capítulo 12, empezando aquí en el versículo 13. Lucas capítulo 12, versículo 13 dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Por eso dijo Abraham Lincoln, tengo 3 nueces, los 2 hijos quieren uno cada uno. Es el mismo problema que tenemos aquí en Lucas capítulo 12. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? 15. Y les dijo, mirad que guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y Satanás nos quiere convencer que podemos tener una vida más abundante al no más tener otras cosas grandes, mejores. En verdad, el Señor nos enseña
la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y nosotros sabemos que esta es la verdad. En el Antiguo Testamento, en Josué capítulo 22, hay un versículo interesante. En Josué capítulo 22 vamos a empezar leyendo aquí en el versículo 6. Josué capítulo 22 y empezando con el versículo 6. Dice el versículo 6, y bendeciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También la media tribu de Manasés había dado a Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Versículo 8, y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos, compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Versículo 9. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Una pregunta de este versículo. Dice que ellos tenían sus posesiones. Pero la pregunta para nosotros es, ¿tenemos nosotros nuestras posesiones? ¿O nos tienen a nosotros las posesiones nuestras? Los que tienen muchas posesiones han aprendido una lección. A veces es una lección muy dura. Y la lección es que las posesiones tienen tendencia de tenernos a nosotros, mantenerlas, cuidarlas, ¿verdad? Repararlas. Las posesiones tienen tendencia de poseernos a nosotros. Las cosas en verdad son un gran ayudante de Satanás para robarnos de nuestro gozo. Alguien piensa, quiero tener un carro. Si tuviera yo un carro bonito, estaría yo tan feliz. Pero al tener el carro, uno tiene que comprar gasolina, uno tiene que mantener el carro y hay siempre problemas. Las posesiones siempre traen problemas. El apóstol Pablo se había despojado de todas las cosas. Es interesante leer, ya lo hemos leído yo creo muchas veces, pero buscando aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 8, dice el apóstol Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cómo le fue posible dejar todas las cosas? Y además de dejarlas todas, escribir en capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. ¿Hay una lección que podemos aprender de esto? Sí, hermanos, hay. Y en Filipenses vamos a aprender cómo matar o cómo vencer sobre este ayudante
de Satanás. Ya hemos dicho que Satanás tiene 4 ayudantes. Las circunstancias, primer ayudante de Satanás. Segundo, la gente. Segundo ayudante de Satanás, la gente. Tercer ayudante de Satanás, las cosas. Y el cuarto enemigo nuestro, el cuarto ayudante de Satanás, es la ansiedad. La ansiedad. La ansiedad es uno de los ladrones más grandes y fuertes del gozo cristiano. Por la ansiedad, muchas veces perdimos nuestro gozo, dejamos que Satanás nos roba de nuestro gozo. Es una de las lecciones más básicas del Señor Jesucristo. En el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 6, versículos 25, empezando con 25. Dice capítulo 6 de Mateo, versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es una pregunta que tenemos que hacernos a nosotros mismos. ¿No tenemos nosotros más valor que todas las aves del cielo? Y 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, ni trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestros Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, diciendo que he dejado todas las cosas. 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. La ansiedad es un robo, es un ladrón. Tiene el poder de robarnos de nuestro gozo. Y la ansiedad tiene aún consecuencias físicas. Y mientras las medicinas pueden aliviar los síntomas, no pueden remover la causa. Hay muchas personas físicamente enfermas únicamente como consecuencia de su ansiedad. Afecta el cuerpo, nos afecta mentalmente y físicamente. Muchos por la ansiedad no pueden dormir bien en la noche.
Y en verdad es posible comprar el sueño en la farmacia con algunas tabletas, pero no le es posible comprar el descanso. Cuando escribió la carta a los filipenses, el apóstol Pablo era preso en Roma esperando su posible ejecución, pero de todos modos escribió estas palabras que ya hemos visto varias veces. Colosenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cómo le fue posible? Hermanos de Filipenses, vamos a aprender cómo vencer sobre los 4 ayudantes de Satanás. Los 4 ayudantes, primeramente las circunstancias, en segundo lugar la gente, en tercer lugar las cosas y en el cuarto lugar la ansiedad. Va a ser nuestro propósito en la siguiente clase. Va a ser nuestro propósito estudiar en Filipenses cómo podemos vencer sobre estos 4 ladrones. Y vamos a ver que Filipenses nos presenta 4 maneras para tomar presos a los 4 ladrones de nuestro gozo. Muchas gracias por su atención y les invito a continuar su estudio en el próximo estudio de Filipenses, donde vamos a aprender cómo vencer sobre los 4 ayudantes de Satanás.